Estimados profesores, muy buenas tardes, ya iniciando la unidad 2 en este tema de análisis de ítems. Nos interesa es que conozcan a qué se deben estos índices, el índice de dificultad y de discriminación, entenderlos, los procesos que se llevan a cabo, algunos trabajarlos en Excel y hacer este ejercicio directo. Les comentaré que agarré una base muy pequeña de Excel para poderles mostrar que en una pantalla se puede ver todo, pero si agarramos y tenemos la misma fórmula para todos, simplemente es extenderla, entonces no resultará más difícil o más caótico hacerlo. Vamos a empezar el contenido. El contenido que traemos en esta ocasión es una breve descripción de la teoría clásica de los tests y sus limitaciones, así como los índices de dificultad y discriminación que son aplicables a las pruebas, que es parte esencial del curso, entender qué son y cómo se calculan, ya que sabemos cómo se calculan, cómo se interpretan y para qué nos sirven. Por eso lo vamos a ver tanto en la parte de la definición como en el proceso matemático y vamos a llevar el índice de dificultad a la aplicación en Excel. Entonces, iniciemos. Para iniciar, pues vamos a hablar brevemente sobre lo que es la TST, ya que las mediciones a través de los tests se realizan sobre individuos en algún momento de su vida y en circunstancias que pueden llegar a ser muy particulares, utilizando una muestra específica de comportamiento en la que suponemos nosotros representa un dominio, representa un constructo, pues realmente no se puede observar. Estas limitaciones implican que el resultado de la medición sea solamente una estimación aproximada de la puntuación verdadera del sustentante del individuo. Imagínate un constructo como la inteligencia, el conocimiento en un tema, etc. De manera directa no lo podemos observar. Además, debemos de considerar que cuando estamos midiendo, esto conlleva un error. Cualquiera que sea la ciencia, conlleva un error de medición. La psicometría hace uso de modelos formales que le permitan lograr esa estimación de la puntuación verdadera de un sustentante en un rasgo con el menor error posible. La teoría clásica de los tests pues surge del modelo lineal formulado por Spearman hace ya casi 100 años. Esta teoría se basa en supuestos generales donde la hipótesis fundamental es que la puntuación observada de una persona en una prueba es una función lineal de dos componentes, su puntuación verdadera y el error de medición que está implícito en la prueba. Obviamente esto tiene algunas limitaciones, pero en la actualidad se sigue utilizando por su facilidad y por la información que podemos obtener de ella. Algunas de las limitaciones es el índice de dificultad que obtenemos del ítem está basado en el grupo en donde se aplica. Otra cuestión es que el error de medición se calcula como igual para todos los sustentantes. Para ser comparable una prueba deben de ser los mismos sustentantes los que estén. Y otra de las cuestiones interesantes es que no podemos hacer que dos pruebas que midan el mismo rasgo, el mismo constructo, sean equivalentes. Muchas veces se hace esto en la práctica, aunque basado en la teoría no debería de hacerse. Y por último, dentro de las limitaciones importantes, es que la confiabilidad se reparte por igual a lo largo de la prueba. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Dos índices de trabajo: el índice de dificultad y el índice de discriminación. ¿Qué es el primero? Es la proporción de sustentantes que contestan correctamente a un reactivo. Esto se hace por cada pregunta. Por tal motivo, cada ítem tiene un valor que fluctúa entre 1 cuando el 100% de nuestros sustentantes contestan correctamente o 0 cuando ninguno lo contesta. Esto se puede representar de manera inversa, es decir, a mayor dificultad de un reactivo, menor será el índice, y a valores más cercanos a 1, mayor facilidad tiene. Es por eso que algunos autores lo denominan índice de facilidad, porque entre más tengan, quiere decir que el ítem es más fácil. Cuando hablamos de una prueba, se espera que los valores oscilen en la media.
eliminando los ítems que son muy fáciles y los que son muy difíciles. Dependiendo de los conceptos que manejan algunos autores, encontrarás algunos valores diferentes. Te comentaremos que hay dos que son los más habituales. Puntos de corte del punto 20 al punto 80, es decir, quitar el 40%, el de arriba y el de abajo, porque son ítems que casi todos lo contestan o casi ningún estudiante lo contesta. Otra medida de las más habituales es elevar estos a punto 25 y punto 75. Esto lo que nos quiere decir es que los ítems no nos revelan mucha información y puede deberse a muchas causas. Entre las más habituales es que cuando un ítem sea muy fácil, es que los temas estén comprendidos claramente, que eso es algo que compete en la docencia. Tu ítem salió fácil porque tus sustentantes dominan el tema. Otra de las cuestiones es que puede hacer que el nivel del tema tratado en el reactivo sea inferior al nivel de comprensión actual del estudiante, es decir, por el momento en el que se encuentra, es muy difícil que erre en responder este reactivo. Por último, que tiene que ver con la redacción misma del ítem, sea que la misma conformación de él sugiera la respuesta. Por el lado contrario, cuando tenemos ítems que son muy difíciles, que muy pocos estudiantes lo contestan, puede ser porque son temas que no son comprendidos del todo por ellos. Otra muy factible se refiere a la técnica, en donde registramos la respuesta correcta como una incorrecta. Esto pasa bastante en plataformas como Aula Virtual. Hacer este análisis también nos permite identificar esto, a fin de obtener menor error en la medición. Por último, al igual que cuando un ítem es muy fácil, puede ser que la redacción sea tan confusa que busque más el error que saber si el estudiante sabe o no sabe del tema. Para obtener esta proporción, simplemente hay que dividir el número de sustentantes que aciertan al reactivo sobre el número total de sustentantes que contestan a nuestro reactivo. En un ejemplo rápido, si se aplicó un reactivo a 20 estudiantes y 10 lo contestaron correctamente, tendríamos en A 10, en N 20 y nuestro índice sería de 0.5, es decir, sería un ítem que estuviese en la media. Por el contrario, podríamos tener un ítem donde solo 2 de los 20 lo contestaron. Su índice sería de 0.1 o de 0.10, lo que lo ubicaría como un ítem muy difícil. Pero ¿qué hay con el siguiente índice? Si en la prueba un ítem mide la misma habilidad o competencia, podemos esperar que quien tuvo la puntuación más alta en todo el test deberá también tener altas probabilidades de contestar correctamente a un solo ítem. También debemos esperar lo contrario, es decir, si el aprovechamiento del estudiante fue bajo respecto a la calificación que obtuvo, tendrá pocas probabilidades de contestar correctamente a un reactivo. Y dependiendo de cuál sea esta diferencia, podremos encontrar la calidad de discriminación. Muchos autores enmarcan que el índice de discriminación es el mejor parámetro para decidir si un ítem continúa o no dentro de una prueba. El concentrado de autores nos marca que debemos de buscar que nuestro índice de discriminación para cada reactivo sea de 0.4 en adelante. A menor puntuación no significa que el ítem tenga problemas severos, sino que tendremos la posibilidad de mejorarlo cuando tiene un índice de discriminación bueno, que podemos darle una revisión si es que tiene un índice de discriminación regular, y si es más bajo, descartar o revisar a detalle. Cuando un ítem obtiene un índice de discriminación negativo, hay que descartarlo inmediatamente porque no está midiendo lo que tú quieres. Dado que entre mayor sea el número negativo que obtengas, quiere decir que un estudiante con menor rendimiento en la prueba va a tener mayor probabilidad de contestar a un ítem que un estudiante que haya tenido un buen desempeño. Para pasar a ver estas cuestiones ya en un ejercicio que sea más fácil, vamos a saber que tendremos que utilizar algunas fórmulas.
solamente vamos a utilizar la fórmula contar sí y la condicional sí. Contar sí nos sirve para que en un rango, en un espacio, en una columna, no se encuentre un valor específico. ¿Te acuerdas que cuando estábamos codificando buscábamos que fuera A de preferencia? Es para esta cuestión, para saber cuántos de nuestros sustentantes contestan A, B, C, D u otro. Para escribir la fórmula de contar sí, simplemente hay que poner igual contar.sí. El rango de celdas, acuérdate que Excel también te lo hace de manera automática, ponemos una coma y ponemos el valor. Este valor puede ser alfabético, poniéndolo entre comillas, puede ser numérico o puede ser un rango, mayor que, igual a. La condicional nos va a servir para transformar nuestros valores alfabéticos A, B, C, D a ceros y unos, es decir, a correcto o incorrecto. Esto nos permite obtener las respuestas una vez hecho el análisis. Asimismo, si tú quieres clasificar las calificaciones en una escala determinada, también lo podrías hacer. Pero vamos al ejemplo directo para que lo podamos analizar. Bien, ya estamos en nuestro archivo de Excel. Para hacer este ejemplo, lo que hice fue poner sustentantes. Puse 32 casos y 20 reactivos. Para hacerlo más fácil, puse que todas las respuestas en mi base de datos está tratada como si fuese la respuesta correcta A. Si tú tienes esas variaciones, no hay problema. Simplemente tu opción correcta va a cambiar y tendrás que variar las fórmulas. Para este ejemplo he puesto algunas columnas en otro color, que es donde haremos nuestros cálculos. Voy a ponerlas un poquito más tenues para que alcancemos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues vamos a transformar estas A's, estas B's, estas C's en números. ¿Cuántas A's hay? Es decir, cuántas respuestas correctas hay, cuántas B, cuántas C y cuántas D. Aquí no nos limitamos a está bien o está incorrecto. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el comportamiento de todo. Entonces voy a dar una fórmula de contar sí para encontrar la respuesta correcta. Le pongo igual contar.sí, abro paréntesis y abro un rango. ¿Cuál va a ser el rango? Obviamente estoy tratando sobre el primer reactivo, selecciono todo el primer reactivo. Pongo coma y que le voy a poner que sea A. Cuando estamos manejando nosotros alfabeto, Excel no de repente ahí se modifica, ponlo entre comillas, sí, es como va a servir. Vamos a cerrar. Si yo lo pongo así, me va a decir que del sustentante 1 al sustentante 32 hubo 21 que la contestaron correctamente. Yo podría, de hecho lo voy a hacer, arrastrar esta fórmula y podrás ver que ya hice todo para A. Sí, ya tendría todas mis opciones correctas. Me voy a regresar un poquito porque lo que me interesa es bloquear un poquito las celdas. Esto no importa, lo podemos hacer en 4 fórmulas o hacerlo en una y bloquear. ¿Qué significa que voy a bloquear? Lo que voy a hacer es que obviamente mi espacio aquí de respuestas es este, ¿sí? Va a empezar en la fila 3 y va a acabar en la fila 32. No importando en qué columna yo me encuentre. Entonces en esta fórmula yo lo que hago es ponerle antes de los números un signo de moneda, de peso. Esto lo que hace es que si yo jalo la fórmula me va a aparecer en todo 21. ¿Por qué? Porque estoy buscando en estas mismas, en esta misma columna, en estas mismas celdas. ¿Por qué lo hice así? Porque si yo jalo una fórmula, lo que va a hacer es también jalar las filas que se recorren y eso no es lo que quiero. Ya que tengo la fórmula, simplemente aquí le voy a poner B, C y D. ¿Sí? Si tuvieras una pregunta que tiene 3 opciones, no utilices la fórmula para D o no utilices la fórmula para E si tu examen tiene de 4 o de 5. Es decir, limítate al número, al alfabeto máximo que estás manejando para cada reactivo en específico.
¿Cómo yo lo puedo comparar que se hizo bien? Pues selecciono todas y sé que son 32. ¿Cómo lo puedo hacer? Vete aquí a la parte de abajito, en la parte derecha, y te va a aparecer lo que es suma. Ahí te va a aparecer el número. ¿Puede ser que haya menos respuestas que este número? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser que se quedaron vacías las celdas. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Simplemente sumar. No nos metamos tanto en fórmula, hagamos una autosuma. Selecciona esas 4 celdas, baja la siguiente y ponle en el botón de autosuma que se encuentra en la barra de inicio, en el menú de inicio, autosuma. Y me va a dar este total. ¿Qué pasa ahora sí? Si yo arrastro, en automático tengo las fórmulas para todo. Es lo que te explicaba desde el inicio. Si yo tuviera aquí 100 reactivos, esto mismo se puede ir hasta 100 y no necesito hacer más. Pero eso simplemente fue el número de sustentantes que contestaron a cada letra, sea la correcta o sea alguna de nuestras opciones distractoras. Ahora bien, vamos a convertirlo a índice. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente esa división. ¿Cuántos contestaron correctamente contra cuántos contestaron el reactivo? Si lo ves al principio, sería, voy a hacer un poquito más grande. ¿Cuántos contestaron? Fueron 21 entre 32. Entonces lo que podría hacer es esto. Simplemente seleccionar la celda, división y la celda donde está mi resultado. ¿Te acuerdas que yo bloqueé las celdas con ese objetivo? ¿Por qué? Porque si yo hiciera esto, la división de las siguientes se haría sobre el número que continúa y no me funciona. Vamos a bloquearla de nuevo. Nuestra celda 39 en este ejemplo nunca va a cambiar, ¿sí? Ahora sí, si yo lo hago para adelante, ¿qué es lo que me está haciendo? Dividir el número de opción correcta A, que fue la celda C35, contra la C39, que es la suma de todas las respuestas, todas las opciones contestadas, todas nuestras respuestas. Y esta está dividiendo este número contra el total. La siguiente, este número contra el total. Y así nos vamos a ir. ¿Cómo sabemos que la fórmula está bien hecha? Selecciona igual. ¿Qué nos debería de dar? 1. Si nos vamos a la parte de abajo, vemos en suma 1. Si tú dices, ¿sabes qué? Lo quiero tener a la mano, como lo hicimos en el ejemplo anterior, autosuma, ¿sí? Ya podrías tú arrastrar tus celdas hasta el final y verás los resultados. Si te sale de repente estos símbolos de gato, significa que los números son un poquito más grandes, están más gorditos, por eso no se puede mostrar. Esa fue así de fácil la obtención de la dificultad por reactivo. ¿Cuál es mi dificultad? Mi dificultad corresponde a la respuesta correcta. ¿Por qué hicimos lo mismo para estos 3 que fueron los distractores? Sencillamente porque nos van a decir cómo está funcionando la prueba, si el alumno se está confundiendo, si el sustentante se está confundiendo con algún tema que lo podamos analizar. Es decir, encontrar la falla en a dónde se nos están yendo los sustentantes, que están entendiendo, que están comprendiendo, o si hay alguna falla en el examen de que pongamos la respuesta correcta como una incorrecta, poderlo analizar. Eso lo vamos a ver en interpretación, pero ahora me gustaría decirte cómo funciona la parte condicional para cambiar estas A's, estas B's, estas C's a ceros y unos para dar una calificación. Lo que te voy a pedir que hagas simplemente es copiar la celda o celdas que tú tengas arriba de encabezados, ¿sí? Yo les voy a cambiar de color para poder ver la diferencia. Estas inclusive las puedo hacer más chiquitas de comodidad, lo voy a hacer de manera instantánea. ¿Y qué es lo que tengo que ver aquí? Tengo que ver si la respuesta es correcta me ponga un 1, si la respuesta es incorrecta me ponga un 0.
es un encadenamiento de condiciones. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al Excel? Le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí en R1, que estamos en nuestra columna W, quiero que me pongas el valor real de la respuesta 1, que es la columna C. Si es A, pone 1. Si es B, C, D, E, F, etc., pone un 0. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a abrir una condicional. Le vamos a poner igual a sí, abrimos. ¿Cuál es nuestra prueba para elegir una condición? ¿Qué es una condición? En la que tú expresas que si se cumple algo, salga un resultado. Si no se cumple, salga otro resultado. ¿Cuántas condiciones pueden ser las que tú quieras? Es decir, si no se cumple la primera condición, puedes volver a condicionar. Se oye muy repetitivo, pero es muy fácil el concepto. Una condición sencilla sería así. Abrimos la prueba lógica, que es decir, yo quiero en R1 la respuesta de R1. ¿Sí? Estamos sobre nuestra misma celda. Si C3 es igual a A, pongo A mayúscula o A minúscula como lo haya yo definido en mi base y entre comillas porque es un carácter alfabético y luego Excel de ahí tiene unas cosas raras. Le ponemos, si es A, entonces es verdadero. Ponme 1, es decir, si en la respuesta 1 hay una A, ponme un 1 de que es correcto. Si no, ponme un 0 de que es incorrecto. Esa es una fórmula directa. Yo aquí podría ya entonces empezar a bajar mi fórmula. ¿Sí? ¿Cómo puedes compararlo? Simplemente agarra los ceros, llévalos hasta el renglón nada más para que los selecciones y vas a ver. Aquí me dice que es A, 1, 1, 1, 1, B, 0, A, 1, 1, 1, 1, B, C, 0, 0, A, 1. ¿Sí? Esa es una fórmula para nuestras A's, A, 1 y 0. ¿Qué pasa si tú lo que hiciste fue definir diferente? Definiste diferente las respuestas correctas o incorrectas. Tendríamos que hacer la misma fórmula, pero para la letra correcta. Vamos a hacer dos ejemplos. Supongamos que tú tienes en estas cinco primeras. Nos vamos a centrar solo en estas 5 primeras para hacer el ejemplo. Si yo recorriera mi fórmula, la fórmula me daría correcto, obviamente para A solamente. ¿Qué te recomiendo? Vete al primer caso, te vas a la barra de fórmulas y cámbiale por la letra correcta. En este caso le pongo la B, en este caso le pongo la C y en este siguiente, la R5, le pongo la D. Ya tendría definida mi fórmula para el primer sustentante. Baja la fórmula, recórrela y en automático se te cambiará. Aquí vas a ver muchos ceros porque obviamente está definida toda en A. Entonces, a mayor facilidad de la prueba, más unos vas a ver. A mayor dificultad, más ceros vas a ver. Voy a recorrer otra vez borrando toda la fórmula porque sabemos que para esta prueba todo es con A. Y esta fórmula que le haría la vamos a recorrer tanto a la columna como a cada celda. Y recorremos un poquito más. Ya tenemos la calificación. ¿Cuál es la calificación? Tu suma. ¿Cómo lo podemos sacar? De manera de fórmula. Ponemos igual suma, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el rango, cerramos. O simplemente seleccionamos todo y la casilla vacía y le damos en autosuma. Ya que tengas el primer caso, bájalo y todos tus sustentantes tendrán su puntuación. Ojo, esta puntuación es de manera directa. Es decir, ¿te acuerdas que nosotros tenemos 20 reactivos para este ejemplo? Pues este sustentante tuvo 10 de 20. ¿Cuál es la calificación real para él? Un 5. Para ello hay que escalar las puntuaciones. Pero eso lo dejamos para una siguiente sesión donde podamos definir
escalas. Muchas gracias, estamos en contacto.